Siento que tengo mucho tiempo sin verlos. Yo creo que porque estaba acostumbrado a verlos el fin de semana y también entre semana. Pero siempre es mucho gusto para mí y más que últimamente me he visto sometido a un ambiente bastante complicado, con mucho incrédulo, muy vulgares y el estar en esa situación es más compleja, pero al venir aquí creo que es gratificante para mi alma. Hermanos, vamos a ir al Señor en oración. Padre, delante de ti, Señor, queremos encomendarnos, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que nos des, Señor, ojos para ver si estamos pecando, Señor, si nos estamos engañando, que haya un espíritu genuino en nosotros. No mostrar hipócritamente una imagen, Señor, sino que tú nos ayudes por amor primeramente de tu nombre y por amor, Señor, a tus siervos. En Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Pueden tomar sus asientos. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a estar contemplando el versículo 12 al versículo 26. Hermanos, este pasaje que vamos a ver el día de hoy será un gran ejemplo para nosotros, pero es un gran ejemplo como algo negativo. Vayamos al versículo, vamos a leer del versículo 11 y el versículo 12. Dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El niño del que aquí está hablando el autor es Samuel. Pero luego tenemos esa transición, y creo que en las Reina Valera no la trae, pero dice el versículo 12, mas los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran hombres impíos. Está haciendo un contraste, y hagamos una pausa aquí, hermanos. En este capítulo, de aquí en adelante, uno de los enfoques principales, si no es el más predominante, son los hijos de Elí. Elí en esa época era el sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes junto a él. Y ellos son uno de los enfoques principales de lo que resta del capítulo. Puedes verlo en tu Biblia, hermanos. Si vas a los encabezados, lo más probable es que tenga el pecado de los hijos de Elí. Y en algunas Biblias, en el versículo 22, trae otro encabezado que dice cómo Elí reprende a sus hijos. Y luego en el versículo 27, otro encabezado que dice algo como: el Señor rechaza la casa de Elí. No todas las traen, no todas lo traen. Algunas lo traen. Ahora, hermanos, a pesar de que el enfoque principal son estos hijos de Elí, el escritor sigue incluyendo pequeños resúmenes del pequeño Samuel. Y todo esto compara y contrasta a los malvados e indignos hijos de Elí con el pequeño y piadoso joven Samuel. Y esto es lo que debemos de ver en este capítulo. Tenemos ese resumen en los versículos 11 y 12. Si tú lees el versículo 11 y 12, vas a darte cuenta que es un resumen de lo que estoy hablando. Ahora, hermanos, el escritor no ponía los encabezados, esos no son inspirados,
solo son una ayuda para encontrar ciertos pasajes, así que realmente no hay nada que esté separando al versículo 11 del versículo 12. No hay nada. Por un lado está el pequeño y piadoso Samuel que está comenzando a ministrar, y por otro lado los hijos impíos de Elí. De hecho, en el versículo 18 vas a encontrar que Samuel ya ministraba ante el Señor. Siendo un niño ya se estaba preparando para ser un profeta y hacer ciertas labores sacerdotales. Y si vas al versículo 21, puedes ver de nuevo al pequeño resumen de Samuel. En el versículo 26 volvemos a encontrar otro pequeño resumen de Samuel. ¿Y para qué es esto, hermanos? Bueno, el objetivo es comparar y contrastarlo con los hijos impíos de Elí. De manera que el día de hoy, con el favor de Dios, nos estaremos concentrando en los hijos de Elí. Y si Dios quiere, la siguiente vez que Dios me dé la oportunidad de predicar, nos enfocaremos más en el pequeño Samuel. Así que por favor quiero que me acompañen a poner toda nuestra atención en el aspecto de los hombres de Belial. Y ese es el tema central del sermón. El aspecto de los hombres de Belial. Hombres, estos son los rasgos de carácter y las acciones que ustedes y yo debemos de tener en cuenta y evitar. Hermanos, tengamos cuidado de vivir, actuar y pensar como hombres impíos. Aquí tenemos un gran, pero gran ejemplo negativo. Ahora, hermanos, yo sé que esto puede tal vez impactar duramente, pero deben de saber que si su identidad está verdaderamente en Cristo, aún quedan rastros del hombre impío en nosotros. Aún no ha muerto ese perverso, dirían por ahí. El viejo hombre no se ha extinto totalmente dentro de nosotros. Aún seguimos luchando. Así que, aunque no se les caracterice necesariamente como un hombre impío, probablemente puedas ver ciertas características o ciertos pecados de los hijos de Elí, desafortunadamente en nosotros también. Pero puede que no seas un creyente y que esos rasgos que están ahí verdaderamente demuestran que eres un hombre impío o una mujer impía. Así que debemos de tener mucho cuidado de esto y debemos de arrepentirnos de estas cosas que probablemente estarán impactando nuestro corazón el día de hoy. Hombres, si estas marcas de un hombre impío te llegan, te golpean, huye a Cristo. Huye a Cristo. Apártate de esos pecados. Confiésalos al Señor y ve a Cristo. Ve a Dios en oración y pide su ayuda para que puedas dar muerte a tu viejo hombre continuamente. Mujeres solteras. Estos rasgos, los que voy a mencionar el día de hoy, son los rasgos de carácter y acciones de los hombres que no valen tu tiempo. No lo valen. Los hijos de Elí están en las Escrituras para que tú y yo podamos ver cómo son los hombres impíos. Y de esa forma, hermanas, que no están casadas aún, puedan entender cómo son los hombres impíos y entonces evitarlos. Evitarlos. Hombres como los hijos de Elí no valen la pena y deben de ser evitados. Hermanos jóvenes que no están casados aún, vean el versículo 12 nuevamente. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y literalmente lo que dice el hebreo, dice hijos de Belial. Eso es lo que dice el hebreo. Eran hijos de Belial.
Pero otra forma de decirlo es que los hijos de Elí eran hijos del diablo. Que eso es lo que significa hijos de Belial. Significa que son más parecidos a adoradores de los demonios, a adoradores del diablo, que adoradores de Dios. Estos hombres son impíos, así que jóvenes no deberían de querer ser como estos hombres en 1 de Samuel capítulo 2. Deberían de tener cuidado con estas cosas, arrepentirse de ellas y aprender a cómo no actuar. Mujeres casadas, que probablemente se casaron cuando no eran creyentes. Si estás casada con un hombre impío, ora. Ora, ora y ora. Trabaja para glorificar a Dios en la posición que Él te ha puesto y que el Señor cambie su corazón para que ya no sea un hombre impío. Tú no tienes algo más que hacer. Tú no tienes el poder para convertir a un hombre impío a un hombre creyente, a un hombre piadoso. No tienes el poder. Pero acude a aquel que tiene el poder. Ora, 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 ora y ora y nunca te canses de orar. Tu trabajo es orar y cumplir con tus deberes para el Señor. Ahora, ¿por qué importa esto, hermanos? No quiero ser exagerado, pero creo que no soy exagerado decir que la vida y la muerte están en juego. ¿Por qué necesitamos saber cómo es un hombre impío? Porque la vida eterna o la muerte eterna están en juego. Si eres un hombre impío y no te arrepientes y te vuelves a Cristo Jesús por la fe y a la sumisión, el Señor Dios Todopoderoso te arrojará a las llamas del infierno por toda la eternidad. Hermanos, veremos que en estos pasajes, a estos hombres impíos que se niegan a arrepentirse, el Señor termina endureciéndolos y había decidido que no habría más oportunidades para que se arrepientan. Basta, dijo el Señor. Decidió matarlos. El Señor decidió matarlos. Y en el capítulo 4 entran estos hijos de Elí en batalla y el Señor obra providencialmente para que de esa batalla no salgan los hijos de Elí con vida. Al final del capítulo 2, el Señor rechaza la casa de Elí debido a estos hombres impíos. La vida eterna y la muerte eterna están en juego. Y por eso, hermanos, es importante que tú y yo entendamos lo que son los hombres impíos. Esto es un asunto serio. En este pasaje, hermanos, veremos cómo retratan falsamente a Cristo, cómo pervierten la adoración a Dios, cómo faltan el respeto al Cristo crucificado, usan a las mujeres, deshonran a sus padres y causan estragos en todo y en todos los que están a su alrededor. Ahora, quiero que veamos y aprendamos con este ejemplo negativo cómo son los hombres impíos y que al mismo tiempo el Señor nos dé gracia para arrepentirnos de cualquier manera que estemos viviendo de manera impía. Dicho esto, hermanos, como introducción vamos a decir que son 25 marcas. No es cierto, no son 25 marcas, son 6 marcas. Y aquí quiero hacer animarlos, hermanos, animarlos. Si ustedes no traen libreta, están en todo su derecho de no traer libreta y de no hacer apuntes. Pero también tiene que tener una muy buena capacidad para recordar las cosas. Porque, por ejemplo, en el estudio que dio nuestro hermano Javier, si nosotros no recordamos algo, podemos tomar la libreta y ver de qué trataba. Pero si solamente lo queremos tener aquí, y qué bueno si tienes la capacidad para tenerlo solamente aquí, pero no todos tenemos esa capacidad, vamos a batallar para recordar esas cosas. Entonces, yo les animo a que si pueden tomar apuntes, es bueno y nunca les va a perjudicar. La primera marca de los hombres impíos es que ellos pueden saber del Señor, pero no conocerlo. Ellos pueden saber del Señor, pero no conocerlos. Miren la segunda parte del versículo 12.
Ya tenemos la identidad de estos hijos de Elí. Ellos son hijos de Belial, son hombres impíos, son hijos del diablo. Y lo que debemos notar o aprender es que estos hombres impíos pueden saber acerca del Señor, pero no conocer al Señor. Mira el versículo 12. Después de que el versículo nos acaba de decir la identidad, nos pasa a decir, no conocían al Señor. Pero hermanos, esto no significa que no conocieran nada acerca del Señor. No significa que ignoraban las Escrituras. No significa eso. Lo que significa es que sabían acerca del Señor. Eran sacerdotes. Eran sacerdotes que ofrecían sacrificios al Señor en Silo bajo su padre. Sabían todo acerca del Señor, pero no lo conocían verdaderamente. No lo conocían experiencialmente. Y hermanos, cuando Dios casi siempre señala a un hombre impío en las Escrituras, suelen ser creyentes profesos, aquellos que profesan ser creyentes. Muchas de las veces, la mayoría de las veces que menciona impíos, suelen ser aquellos que profesan ser creyentes. Cuando Dios dice hay un hijo de Belial o un hijo del diablo, casi siempre suelen ser profesos creyentes. Ahora, ¿por qué Dios identifica a estos hombres que son sacerdotes? Hermanos, bien podrían ser nuestros cercanos, bien podrían ser nuestros pastores, bien podrían ser nuestros diáconos, bien podrían ser nuestros líderes, bien podrían ser nuestros miembros. Nos está dando un ejemplo de alguien que era sacerdote, para que tengamos cuidado aún de aquellos que están en este lugar. Hermanos, ¿por qué Dios llama a estos profesantes de creer en Dios como hombres impíos? Es porque es la peor clase de hombres malvados que puede existir. La peor clase de hombres malvados son los que profesan ser justos, son los que profesan creer en el Señor. La peor clase de hombre impío es el que por fuera parece servir al Señor, pero por dentro solo se sirve a sí mismo. Hermanos, los hombres impíos pueden saber mucho sobre el Señor, pero no conocerlo de una manera salvadora. No tienen una fe verdadera en el Salvador, solo saben cosas acerca de Él. Hermanos, el peor tipo de fruta es la que parece dulce a los ojos, pero por dentro está llena de gusanos. Me tocó experimentar, bueno, gracias a Dios, a mí no, pero un compañero en el trabajo me dijo, yo compré un mango, estaba brilloso, brillaba, hermoso estaba el mango, dijo. Y cuando me estaba comiendo vi que algo se movía de reojo y estaba lleno de gusanos. Estaba lleno de gusanos. La peor tipo de fruta es la que parece dulce a los ojos, pero por dentro está llena de gusanos. Y así son estos hijos de Elí. Ellos son sacerdotes. Están para ayudar en la adoración y los sacrificios al Señor en el templo. Para eso estaban. Hombres impíos como los hijos de Elí pueden saber mucho acerca del Señor. Incluso pueden ser ministros, pueden ser pastores, pueden estar en el ministerio de tiempo completo. Pueden hablar de la luz, pero no haber luz en ellos. Y esta es la primera señal de cómo se ve un hombre impío. Hermanos, esto debe de ser muy revelador para todos nosotros. Los hombres impíos no solo se parecen a los que están fuera de la iglesia y que profesan abiertamente ser ateos, no ser creyentes, sino que a través de estos ejemplos nos están mostrando que hombres impíos pueden ser incluso a veces pastores. Desafortunadamente, pueden ser diáconos, pueden ser miembros.
Hermano, un hombre impío puede recitarte el Padre Nuestro, pero no desear orar, porque no ama al Señor. Puede ser una máquina de versículos bíblicos, una máquina, pero no buscar aplicarlos a su vida para la edificación en la fe, porque no hay un amor genuino por el Señor. Un hombre impío puede ser capaz de decirte todo lo que hay que saber acerca incluso de la teología propia, y al mismo tiempo no conocer nada del Señor, no confiar en la justicia y sacrificio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene el sello ni la fuerza del Espíritu Santo, que aunque sabe acerca del Señor, no lo ha conocido verdaderamente. Un hombre impío puede saber sobre la resurrección de Cristo, puede decirte todo sobre la historicidad, sobre los testigos oculares, te puede dar muchas pruebas. Pero si no conoce al Señor por la fe, ese hombre no tiene poder de resurrección en él. Un hombre impío puede saber sobre la intercesión de Cristo y Cristo no ser su intercesor. Un hombre impío puede saber acerca de la conquista de las naciones por Cristo a través del Evangelio y al mismo tiempo ese hombre no haber sido conquistado por Cristo. De manera resumida, un hombre impío puede ser conocedor de las doctrinas del Evangelio. Incluso Dios puede usar a ese hombre como instrumento para predicar a otras personas porque lo que sabe es correcto, es verdadero, es verdad. Pero aún con todo eso, él puede ser un hombre impío. Hermanos, no solo es conocer esas doctrinas, sino descansar y confiar en ellas. Y te pregunto a ti que estás aquí, ¿eres un hombre impío? ¿Eres una mujer impía? ¿Sabes mucho sobre el Señor, pero no lo conoces verdaderamente? Mis hermanos, la experiencia nunca puede divorciarse del conocimiento. No podemos separar la experiencia del conocimiento y decir, he experimentado esto y estar en oposición a las Escrituras. Pero de la misma manera, el conocimiento nunca puede divorciarse de la experiencia. Ese conocimiento y la experiencia deben de ir juntos, o de lo contrario, hago una seria advertencia para los que estamos aquí. Si tu conocimiento va creciendo, pero no hay nada de experiencia, que las alarmas suenen, porque algo está mal. Si hay mucha experiencia, pero no hay nada de conocimiento, también que las alarmas suenen. Ambas van juntas. Es cierto, a lo mejor crecen a una velocidad diferente, pero tienen que crecer. Tienen que crecer. No solo es saber que Cristo es el Salvador y Rey, debemos de confiar en Él como nuestro Salvador y someternos a Él como nuestro Rey. Pero el hombre piadoso conoce al Señor por la fe en Cristo Jesús y se esfuerza por conocerlo más y más. Admira sus excelencias, se deleita en Él. Conocer a Cristo no es solo estar de acuerdo con doctrinas verdaderas acerca de Él, sino que es saborearlo, es amarlo, es confiar en Él, deleitarse en Él como el tesoro supremo. Conocer a Cristo es eso. La fe salvadora no es solo creer que Jesús es verdadero, es tener hambre y sed de Él como el pan de vida. Hermano, ¿tienes un corazón como la novia de Cantar de los Cantares que dice, la voz de mi amado, he aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados? ¿Tienes ese tipo de pasión por el Señor? Segunda marca de estos hombres impíos. Los hombres impíos crean costumbres según sus propios deseos, en lugar de someterse a la ley del Señor.
versículos 13 y 14. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Hermanos, el garfio, y si algún niño me está poniendo atención, el garfio era una especie de tenedor, pero grande, no era un tenedor chiquito, era como un tenedor grande con 3 picos, era de metal, y lo usaban para sacar porciones de carne de la olla, de la caldera, durante los sacrificios. Parte de los sacrificios que la gente traía, que los creyentes traían, los sacerdotes ayudaban en esos sacrificios. Una parte del sacrificio se le daba a los sacerdotes para su comida como su sustento. Pero Dios les había dicho qué pieza del animal obtendrían los sacerdotes. Así que lo que estaban haciendo, y mire la palabra al versículo 13, dice, y era costumbre. Y era costumbre. Eso es muy importante. Porque aquí estamos viendo que ya no lo hacían según lo dictado, sino según la costumbre. Esta es la tradición que ellos establecieron. No obedecieron los mandamientos sobre qué piezas de carne debían de tomar los sacerdotes, sino que crearon una nueva costumbre según sus propios deseos y dijeron, vamos a enviar a nuestros criados. Enviaron a los criados para que entraran y cuando ofrecieran un sacrificio dijeran, sé que el Señor ha dicho que obtengamos el muslo y la espaldilla del animal, pero nosotros queremos lo que se nos viene en gana. Eso es lo que estaban haciendo. Tomaron un tenedor gigante de 3 dientes y lo empujaron y sacaron las mejores partes de la carne que tenían. Ellos lo querían, ellos lo obtenían. Esto es desobediencia al mandato del Señor. Y es por eso que el autor de Primera de Samuel escribe, era la costumbre. En hebreo la palabra traducida como costumbre, en este versículo es mifshat, que normalmente significa derecho, juicio u ordenanza. Sin embargo, en este pasaje se usa de una manera irónica o negativamente, como para decir, esto era lo que ellos hacían como si fuera lo correcto, aunque no lo era. No era una costumbre dada por Dios. Era una práctica corrupta que los sacerdotes habían establecido por su cuenta y que la estaban tratando como ley. Ponían la costumbre por encima del mandato. Inventaron una costumbre que les convenía. La impusieron al pueblo como si fuera legítima. Dios, hermanos, había hablado claramente de qué tipo de comida, nosotros lo empezamos a ver en Levítico, qué tipo de comida y qué parte del animal obtenían los sacerdotes. Y los hijos de Eli dijeron, no me importa, yo quiero hacerlo a mi manera. Los hombres impíos apagan la luz de los mandamientos del Señor para estar en la oscuridad de sus propios deseos. Y esto, hermanos, esto es el aspecto de los hijos de Belial, de los hombres impíos. Los hombres impíos crean costumbres según sus propios deseos en lugar de someterse a las Escrituras, en lugar de someterse a la ley del Señor. Y esto es muy similar a lo que Jesús más tarde critica en los fariseos. Marcos 7:8 dice el Señor, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Mateo 15:6-9, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las tradiciones que habían establecido estaban en contradicción con las Escrituras. Las costumbres que tenían los hijos de Eli estaban en oposición a las Escrituras. Y hermanos, es muy fácil decir: qué bárbaros los hijos de Eli, qué malvados, en serio. Pero déjame preguntarte, hermano, ¿tienes tradiciones o costumbres en tu vida que en realidad se oponen a las Escrituras? ¿Qué haces habitualmente? ¿Cómo organizas el tiempo que Dios te ha dado? ¿Estructuras el tiempo que Dios te ha dado basándote a la luz de las Escrituras? ¿O lo haces según tus propias costumbres? Y si Dios encaja en tus costumbres, pues qué bueno. Pero si no encaja, ni modo. Son mis costumbres, yo lo hago a mi manera. ¿Cómo administras tu tiempo? Hermanos, Pablo también se encontró con hombres impíos y habla de ellos en Filipenses 3, 18 al 19. Y ahí Pablo está hablando a unos que se dicen ser cristianos. Pablo está describiendo a un grupo de personas que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin, dice, es la perdición, y cuyo Dios, importante, y cuyo Dios es el vientre, que se glorían en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Hermanos, la palabra que utiliza Pablo es destrucción, aunque algunas de nuestras traducciones digan perdición. Yo les pregunto, ¿cómo terminaron los hijos de Eli? ¿Cómo terminaron los hijos de Eli? Pablo les dice que su Dios es su vientre. Y lo que Pablo está haciendo es utilizar una metáfora de lo que su carne desea. Hacen lo que ellos quieren, no lo filtran a través de las Escrituras, no se preguntan: ¿es esto que voy a hacer justo? Ellos no se lo preguntan. ¿Esto va a glorificar a Dios? Simplemente dicen dentro de sí: si tengo el deseo, debe de cumplirse. Debe de cumplirse. Su Dios es su vientre, dice Pablo. ¿Cuál era el Dios de los hijos de Eli, hermanos? Ellos hicieron lo que quisieron. Y yo nos pregunto a nosotros: ¿cuál es nuestro Dios? ¿Es tu Dios tu vientre? Examinémonos y comparémonos con los hijos de Eli. Las costumbres que habían establecido para su vocación en su vida diaria, totalmente contrarias a las Escrituras. Eso, hermanos, es el aspecto de un hombre impío. Pero no así el hombre piadoso que busca hacer todo lo posible por someterse a los preceptos del Señor, porque Cristo lo ha amado y Cristo lo ha rescatado. Segunda de Corintios dice: Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Amigos, si tú eres creyente, Cristo murió para que ya no vivas para ti mismo. Los hombres impíos hacen lo que quieren, pero los hombres piadosos se esfuerzan por hacer lo que el Señor quiere. Tercera marca de un hombre impío: los hombres impíos insisten en su propio camino y aborrecen la reprensión. Versículos 15 y 16. Pueden verlos, hermanos, 15 y 16. Ahora, aquí debemos de leer con cuidado y lentamente, porque podemos leer los versículos 13 y 14 y luego pensar que el versículo 15 y 16 están todos incluidos en esa misma cuestión que acaba de señalar como mala. Que ellos hicieron sus propias costumbres, dice al principio, y eso lo marca como algo malo. Pero eso es, hermanos, solo una de las cosas que estaban haciendo mal. Porque si leemos con cuidado, podemos ver que el autor pone una palabra ahí para mostrarnos que ahora está hablando de otra cosa indigna que hicieron. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 15, hermanos?
asimismo, o además, lo cual, hermanos, es una forma de decir que además de establecer esta costumbre que era mala, donde metían ese garfio y sacaban la carne según su costumbre, además de eso hicieron esto que también estaba mal. Esa es la idea que está tratando de dar. Antes de quemar la grasa, el sirviente del sacerdote, enviado por los sacerdotes, vinieron y le dijeron al hombre que estaba sacrificando: dame la carne para que el sacerdote la obtenga, porque no va a aceptar la carne hervida de ti, sino solamente cruda. Y si el hombre decía que quemen la grasa primero, entonces después pueden tomar lo que deseen, él diría: no, dame la carne ahora, debes dármela ahora o la tomaré por la fuerza, o la voy a tomar por la fuerza. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Cuando venían a ofrecer sacrificios, el que los hacía obtenía una porción para comer. El sacerdote obtenía una porción para comer y toda la grasa, lo vimos en Levítico, y toda la grasa debía de ser quemada como sacrificio al Señor porque era la mejor parte. Así que el punto en el sacrificio es que dieran la mejor parte del sacrificio al Señor. Y cuando lo ofrecieran, tenían que quemarse delante del adorador. ¿Recuerdan? Y antes que el sacerdote sacara algo, estos hombres están tomando lo que debía de ser sacrificado al Señor. Y no solamente están diciendo dámelo, sino que están insistiendo: dámelo. No. Yo quiero la grasa. Incluso en el versículo 16 son reprendidos por aquellos que están adorando y que han venido a sacrificar. Dice: no. Espera a que esto sea sacrificado, a que esto sea quemado. La grasa le pertenece al Señor. Era una reprensión para ellos. Pero ¿cómo respondieron estos siervos que habían sido enviados por los sacerdotes? ¿Cómo respondieron? No respondieron bien a esa reprimenda que se les estaba haciendo. Ellos estaban incluso insinuando que podrían pelear con ellos si no se las daban. Los hombres impíos insisten en su propio camino y odian la reprensión. No les gusta que los corrijan. Y eso, hermanos, eso no es amor a Dios y no es amor al prójimo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice que el amor no insiste en su propio camino. Los hijos de Elí debían haberse regocijado por la reprensión que les estaban haciendo. Tienes razón, es cierto, tienes razón. Deja que queme la grasa primero. Eso debían de haber hecho. Pero no lo hicieron. Ellos odiaron la reprensión y continuaron insistiendo en su propio camino, revelando aún más su impiedad. Así como un ciego que odia la idea de ver porque piensa que es mejor ser ignorante y tropezar todo el tiempo. No me corrijas. No me digas qué es lo que está bien. A mí me gusta ser ciego, ser ignorante. Estoy conforme con eso. Así es un hombre impío. No quiere reprensión, no quiere corrección, insiste en su propio camino. Y te hago la pregunta: ¿insistes en tu propio camino? ¿Odias cuando te reprenden? ¿Siempre tienes un pero? ¿Cuándo ha sido la vez que has dicho: déjame examinar la reprensión y examinarme mi corazón, porque probablemente tú estás en lo correcto? Pero si siempre tienes un no, pero examínate. ¿Cómo reaccionaste a la última reprensión, a la última corrección que te hicieron? El amor piadoso es ser corregido,
aunque duela, aunque duela. Cuarta marca, hermanos, los hombres impíos faltan al respeto al sacrificio del Señor. Versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La palabra desprecio o menosprecio significa faltar el respeto. Eso es lo que significa, falta de respeto. No honraron el sacrificio del Señor, le faltaron el respeto, lo trataron con ligereza. Realmente no les importó. No les importó. Hicieron lo que quisieron cuando se trataba del sacrificio o la ofrenda del Señor. Ahora, hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos entender con respecto al versículo 17 y a la vez hacernos temblar. Pongamos atención, hermanos. Todos los sacrificios, y niños, si alguno me está poniendo atención, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una especie de sombra que apuntaba al Señor Jesucristo, quien moriría en la cruz por personas como tú y como yo, por pecadores como nosotros. Y cada animal que era sacrificado en el Antiguo Testamento era una sombra, era una sombra. Este es mi cuerpo y yo proyecto una sombra. Era una sombra de aquel que es el cuerpo. Eso es lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahora, todos los sacrificios de animales apuntaban a Cristo crucificado. Todos. Entonces, cuando Elí o sus hijos faltaron el respeto a los sacrificios de la sombra, el Señor dice que su pecado es muy, muy grande. Su pecado es severo. Es por esta razón que su pecado fue terriblemente grande. Mira de nuevo el versículo 17. Si tú ves ese versículo como simples sacrificios de animales, entonces no vas a entender ese versículo. Porque en última instancia, ese versículo se trata de Cristo y de Él crucificado. Por lo tanto, el pecado de los jóvenes fue muy grande a los ojos del Señor. Y hermanos, ¿qué creen que piensa de nosotros si faltamos el respeto no a la sombra, al cuerpo? Al cuerpo, sino al cuerpo del sacrificio de Cristo. El Señor decidió condenar a muerte a estos jóvenes hijos de Elí porque faltaron el respeto a la sombra de Cristo. ¿Qué va a pasar si faltamos el respeto al mismísimo Cristo crucificado? No a la sombra, al cuerpo, a la sustancia. Así son los hombres impíos. Hebreos 10, 28 al 31 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los hijos de Elí están a punto de caer en las manos del Dios vivo. Y una de las marcas de su impiedad es que faltaron al respeto y despreciaron el sacrificio del Señor. Y hermanos, esto es igual de cierto para nosotros si somos hombres impíos. Usemos esto para examinarnos. Para examinarnos. ¿Faltas el respeto a la cruz de Cristo?
¿Faltas el respeto a la cruz de Cristo o te esfuerzas por gloriarte en la cruz de Cristo? ¿Tomas tu pecado a la ligera porque piensas que no es gran cosa? Cristo murió por pecadores. Él me va a perdonar por lo que voy a hacer. No pasa nada. Hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. Eso es cierto. Pero, ¿así piensas para pecar? Si piensas así, entonces te pregunto, ¿así es como tratas a Cristo en la cruz? Thomas Watson dijo que pecar porque la misericordia abunda es la lógica del diablo. Y es cierto. Y es cierto. Cuando el corazón se enfría y la cruz deja de ser asombrosa para nosotros, empezamos a vivir como si Cristo no fuera precioso ni necesario. Esta apatía, hermanos, es una forma de desprecio. Los hombres impíos faltan el respeto al sacrificio del Señor, pero los piadosos no se jactan en nada, sino en Cristo y este crucificado, porque Cristo y el crucificado es nuestra única esperanza y nuestro mayor deleite. Quinta marca, hermanos. Los hombres indignos o los hombres impíos usan a las mujeres en lugar de honrarlas para la gloria del Señor y su bien. Brinquemos hasta el versículo 22. Versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Saben lo que eso significa? Ellos no buscaban a una ramera. Ellos no estaban yendo a buscar a una ramera. Lo que es aún más malvado es que eran sacerdotes. Y las mujeres que vinieron a adorar al tabernáculo terminaron acostándose con ellos. No utilizaron a rameras, utilizaron a mujeres que iban a ir a adorar. ¿Por qué lo hacían, hermanos? ¿Porque se sentía bien? ¿Usaron mujeres? ¿No las honraron? ¿Cómo usan los hombres impíos a las mujeres? Bueno, una forma, hermanos, es ciertamente físicamente a través del adulterio. Es una forma en la cual los hombres usan a las mujeres, pero también pueden usarlas emocionalmente. Puede haber un adulterio emocional, donde obtengan de las mujeres tal vez no una satisfacción física, sino una satisfacción emocional que solo se supone que debes de tener con aquella que has hecho un pacto. Eso también es una forma de adulterio. Cuando tú empiezas a tener más comunión con cierta hermana y te la pasas hablando con una hermana más que con tu esposa, puede llegar al punto que cae en un adulterio emocional. Miremos a la sociedad, hermanos. Esto es lo que hacen los hombres inconversos. Usan a las mujeres, no las honran. Por eso los matrimonios no perduran. Y algunos de los que perduran a pesar de las infidelidades. Sin embargo, los hombres piadosos las honran para la gloria del Señor y para su bien. Puedes decir, bueno, yo no uso a las mujeres físicamente, pero ¿qué tal emocionalmente? O incluso mentalmente, si tú ves pornografía, estás utilizando a mujeres. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo, porque estas marcas son marcas de hombres impíos. Sexta marca y última. Los hombres impíos pueden verse eventualmente entregados a la dureza de corazón y a la destrucción.
Mira finalmente el versículo 25. Este es probablemente, hermanos, el versículo más intenso de todos los de este pasaje. Elí está reprendiendo a sus hijos y dice que si alguien peca contra un hombre, los jueces le juzgarán. Algunas otras traducciones dice, el Señor intercederá por ellos. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién rogará por ellos? ¿Quién? Pero los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre. No lo escucharon. Cuando finalmente Elí, ya viejo, quiere reprenderlos, ellos no escuchan la voz de su padre. ¿Y por qué no escucharon la voz de Elí, hermanos? Porque la voluntad de Dios era hacerlos morir. Dios había decidido retirar de ellos toda su misericordia y entregarlos a lo que ellos querían. Y ya era imposible que pudiesen arrepentirse. Endurecieron su corazón contra el Señor repetidamente y el Señor finalmente completa ese endurecimiento. ¿Esto es lo que quieres? Yo te lo voy a dar. Romanos 1, 21 al 24 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, es terrible que Dios les dé a los impíos lo que ellos quieren. Es terrible. Quieren rechazar al Señor una y otra vez para vivir para sí mismos, rechazando el llamado a venir a Cristo. Hasta que un día, hermanos, el Señor completa ese endurecimiento. Fue lo mismo que le pasó a Faraón. Fue lo mismo que le pasó a Faraón. La razón por la que no escucharon la reprimenda es porque su corazón ya estaba completamente endurecido. El Señor estaba determinado a matarlos. Hermanos, usemos esta verdad como una severa, muy severa advertencia. Que si rechazamos a Cristo hoy, y sí, hablo de hoy, no lo digo metafóricamente, mañana, hermanos, mañana ya puede ser muy tarde para que tengas otra oportunidad. Confía en Cristo y en Él crucificado. Si tú no crees en Cristo, si has salido a relucir que eres un hombre impío o que eres una mujer impía, el Señor hoy te está llamando al arrepentimiento. Así como les dijo a aquellos que estaban sacrificando, a los que venían y decían, dame la carne, dame la grasa, me la quiero llevar. Dijeron, no, deja que sacrifiquemos. Les estaban dando una reprimenda. El Señor hoy, por medio de la palabra, nos puede estar dando una reprimenda. Aquellos que son creyentes, podemos consolarnos en esto, de que si estamos unidos a Cristo por la fe, tenemos un sacerdote mejor que Elí. Tenemos un sacerdote mucho mejor que los hijos de Elí. Tenemos al Dios hombre perfecto, el Hijo del Dios mismo, y el que es capaz de interceder por nosotros. ¿Quién puede interceder entre Dios y el hombre? Dice Elí en el último versículo que leímos. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, esa es la pregunta de Elí. La respuesta es Jesucristo, hombre. Él puede interceder entre Dios y el hombre.
Él es quien hace la paz entre el hombre y Dios. Concluyo, hermanos. Romanos 8, versículo 34, 35 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, los hijos de Eli no podían arrepentirse otra vez. Pero ustedes y yo, los que creemos, nunca podremos caer. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos sufriendo, si de verdad pertenecemos al Señor, Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación. Cuán agradecidos debemos de estar quienes estamos unidos a Cristo, porque no nos entregó a nuestra impiedad, sino que nos dio vida juntamente con Cristo por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Padre,